Le voy a contar una biografía, la de un hombre que solo ha conocido la España gobernada por usted. Podría tomar 1000 casos. Por ejemplo, cualquiera de mis 4 amigos con los que creé la Academia, una academia nuestra que en el Madrid de los años 50, a nuestros 20 años, nos permitía dar un sentido exaltante a la vida. Con aquellos amigos con los que iba a poner laurel, que comprábamos en una tienda de ultramarinos, en la tumba semiabandonada de Velázquez, y con los que me reunía para leer poemas de Lorca o Miguel Hernández, con los que discutía hasta el amanecer para saber cómo el país llegaría a la igualdad y a la justicia. He aquí los 4. José Luis salió de la guerra civil huérfano, sus padres y su madre sucumbieron víctimas del ejército de usted. El padre y el abuelo de Eduardo fueron condenados a muerte y fusilados por los correligionarios de usted. El padre de Luis fue cogido prisionero como oficial del ejército republicano a la caída de Madrid, y a pesar de las promesas dadas a su superior, el general republicano Casado, fue condenado a muerte y asesinado. Los padres de José, como los de su mujer, a duras penas, tras años de cárcel y campos de concentración, lograron salvarse. En mi familia inmediata es usted o su régimen el responsable de la condenación y la desaparición tan misteriosa de mi padre y de la ejecución en Palma de Mallorca de su hermano. Las familias de mis vecinos, de mis compañeros, todas las familias que conozco, todas fueron diezmadas de la misma manera. Fernando Arrabal, carta al general Franco, 1972. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Los Excesos. Como todos y todas sabréis, el 20 de noviembre de este año se cumplen 50 años de la muerte de Franco. ¿Conviene celebrar esa fecha? ¿Qué hacemos ante esta efeméride? ¿Hay un exceso de mitología franquista a día de hoy? Para discutir estas preguntas tenemos a Lara Alonso Corona, escritora y traductora, que ha dedicado últimamente bastante tiempo a leer literatura falangista, y no por las razones que todos y todas creéis. La primera pregunta que te quiero hacer, Lara, es ¿hay un exceso de mitología franquista? Sí, bueno, estaba justo pensando que me ibas a preguntar que si hay un exceso de Franco, ¿no? También. Porque, bueno, que cualquier cantidad de Franco, ¿no? Ya es un exceso de Franco. Pero sí, yo creo que sobre todo hay un exceso de mitología franquista, un exceso de... sobre todo un exceso de falta de voluntad política de intentar contestar esa mitología que se ve pues, en redes, en las calles, en cierta vuelta de ciertos símbolos que, bueno, tú también habrás notado. Entonces, creo que lo que hay que pensar bien es por qué y qué hacemos con ello. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? ¿No? Que yo me he criado en la red social Twitter, he pasado mi adolescencia allí y hasta hace bien poco no había visto tantísima celebración, ¿no? Del franquismo, de su mitología, de sus símbolos, y no son todo bots, ¿no? Son muchas comunidades online que hasta donde yo sabía cuando era pequeño solo estaban asociadas pues, a ciertos seguidores del Real Madrid o del Atlético de Madrid, a los ultras, digamos, de esos equipos o de otros tantos equipos del Estado español, pero sobre todo pues, estos 2 equipos madrileños. Y según la última encuesta del CIS, el 19% de los jóvenes españoles, varones de 18 a 24 años, es importante también lo de varones, cree que la dictadura de Franco fueron años buenos o muy buenos para el país y para todos sus ciudadanos. ¿Cómo interpretas tú este fenómeno creciente? Bueno, pues yo lo interpreto, por un lado, lo relaciono con todo este tipo de, digamos, símbolos edgelord que hay en la cultura de Internet, que bueno, pues se agarran a cierta simbología fascista o filofascista para simplemente pues decir, bueno, somos así, somos los, digamos, los outsiders, somos los que le damos la contestación al statu quo y bueno, eso lo vemos en todo, también en el machismo, en la misoginia rampante en ciertos lugares de Internet, que también corresponde un poco esto a cierta lo que se piensa que es provocación, de vamos a provocar a lo que es la hegemonía, que realmente, bueno, si ves, obviamente la hegemonía no es el feminismo, entonces no, realmente lo que están haciendo es aunarse a un discurso ya hegemónico, pero desde un lado un poco más provocador. Y por otro lado, estoy un poco aquí sonando como libro de texto, luego ya podemos hablar de cómo no soy experta en Franco ni nada parecido, pero también yo lo relaciono con cierta falta de educación política en el país
yo creo que hay historiadores muy buenos que han hablado de esto, como Ángel Viñas o como Julián Casanova, de que los libros de texto no realmente tampoco están intentando subsanar estas mitologías erróneas o estas fake news, lo querríamos llamar también, si fuéramos así un poco tal, pero no, y esto es también una consecuencia, también lo hablaremos, una consecuencia de una transición que abandonó cualquier noción de justicia en aras de una reconciliación muy, muy pusilánime, a mi entender. Claro, la ley de memoria histórica del año 22, del primer gobierno de coalición, del PSOE con Unidas Podemos, sí que hablaba, ¿no?, le daba muchísima importancia a una unificación nacional de la educación, ¿no?, porque ciertamente difiere muchísimo cómo se enseña la historia de España en un colegio público de algunas comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía, o la Comunidad de Madrid, colegio público de colegio concertado. Yo estudié en un colegio concertado de la Comunidad de Madrid, del sur de la Comunidad de Madrid, y allí no había ningún tipo de educación en torno al franquismo, simplemente una cosa que pasó y que se olvidaba, ¿no? Se pasaba de largo, se mencionaba la colmena, se mencionaba el asesinato de Lorca, pero bueno, no se intervenía, digamos, ¿no?, en el status quo teórico histórico de aquel momento. Sin embargo, luego tuve una profesora en el bachillerato, profesora de Historia de España, que sí que era claramente antifranquista, y siempre recordaré la frase que nos decía: recordad, Franco murió matando, una frase que es completamente cierta, tampoco ocurre nada por decirlo, ¿no? Pero parecía que había un cierto miedo, ¿no?, a decir eso. También ha tenido que salir un libro hace poco que es Franco para niños, Franco explicado a los niños, que viene a corregir un sistema casi como oligofrénico de editoriales y aristócratas españoles en la transición, como Ricardo de la Cierva, que escribió el libro Historia de España para niños y que era ideología franquista metida en el Corte Inglés y en la Casa del Libro y en todas las librerías de barrio, ¿no? Digamos que muchos intelectuales, por así decirlo, ¿no?, personas que al menos dominaban el medio escrito y los medios, sobre todo los medios de producción de la prensa y de las editoriales, se aprovecharon en la transición de que aquello no se tocó para seguir vehiculando, ¿no?, una añoranza al pasado, esta cosa de Franco fue bueno, con libros como este. Hoy en día tenemos a historiadores como Pío Moa, ¿no?, que están completamente fuera de lo que es el rigor histórico, pero sí que el libro de Ricardo de la Cierva, que muchos niños nacidos en los 90 habrán tenido en su casa, me parece, bueno, pues un elemento bastante importante, ¿no?, en este sentido. Y es a donde quería llegar un poco, es a la prosa. Vamos a hablar hoy sobre todo del exceso de Franco, pero también de la prosa franquista y la prosa falangista. Te quería preguntar, ya que sé que has estudiado bastante esto, si hay una pervivencia del estilo franquista, el estilo a nivel literario, pero bueno, tómate la cuestión del estilo como algo general, en ciertas tendencias actuales. ¿Qué opinas de esto? Pues yo, después de pasar casi más de un año leyendo a esta gente, que es como también para hacer un libro de memorias que diga mi año con los falangistas, ¿no? En plan, tipo el año que trafiqué con mujeres y todo esto tan sensacionalista, del año que estuve metida en la Biblioteca Jovellanos de Gijón leyendo a Ricardo de la Cierva. O sea, que ya me dirás tú que a mí que nunca me había interesado particularmente los temas pues de la guerra civil. O sea, me habían interesado desde este punto de vista político, de que yo sabía que había habido digamos, una especie de timidez a la hora de realmente hablar de ello, incluso desde los productos culturales, pero no me pensaba yo, pues eso, que me iba a pasar pues horas enfrascada en los grandes mamotretos de esta gente y leyendo cosas que no sé, te pueden sacar de la cabeza. En cierto sentido, no creo que haya una pervivencia estilística, creo que hay una pervivencia de una recuperación de símbolos. Lo que creo es que falta lo otro, o sea, creo que no hay un estilo antifranquista. Creo que la literatura y en general la cultura ha abandonado digamos, esa plaza. Hay un libro bastante interesante que se llama, de David Becerra, creo, de la guerra civil como moda literaria. Y que hablaba que realmente, o sea, las novelas y las películas que tratan sobre el tema pues se dividen entre los que directamente hacen excusas por los franquistas, no excusas abiertas y explícitas, porque aquí te tienen que, o sea, sacar una película que tiene que verlo un público más o menos de cierto sentido común, pero excusas implícitas como te muestran que España en el 36 era un caos, un desastre, había que poner orden, ¿no?
Y luego, digamos, la zona más izquierdista, que también juega a una extraña equidistancia y una extraña timidez a la hora de decir, no, o sea, aquí tuvimos un golpe de Estado fascista, y luego tuvimos a una persona que hizo una dictadura fascista personalizada durante 40 años con una represión increíble que mató a, no sé, al final no sé cuáles son las fechas oficiales, pero ya fuera de la guerra creo que 80.000 personas mató el régimen. O sea, y hay una especie de timidez a decir esto, o sea, a escribir de manera, por un lado, rabiosa e iracunda, que yo creo que es lo que se merece, y por otro lado a decir, no, aquí no hay equidistancias, aquí las violencias no son comparables ni en el fondo ni en la forma. Y yo, o sea, pensando en películas, tú también puedes decir, porque ya que el cine es un poco algo que tenemos en común, la última vez que yo vi una película que realmente parecía una película muy enfadada fue Silencio roto, de Moncho Armendáriz, hace ya mucho. Sí, estaba pensando cuando hablabas de la rabia, en Gómez Arcos, que sí que desarrolló una escritura rabiosa desde el exilio y en francés. Sobre todo Ana No, que es para mí el mejor libro sobre la guerra civil. Tampoco los he leído todos, por supuesto, pero bueno, Ana No, sí que me parece que desde el título, bueno, pues defiende que hubo un exterminio, ¿no? Y un exterminio de generaciones enteras, como es el caso de Ana y toda su familia, generaciones enteras. La guerra civil y luego la posguerra, en el caso de Ana No, se encargó de dilapidar para siempre, ¿no? Exterminar a los rojos. Es una cosa que cuesta mucho decir y que Gómez Arcos lo deja muy claro en Ana No, desde su propio título, ¿no? Ana No, Ana negada y toda su familia negada, ¿no? Y ese libro sí que me parece un libro profundamente rabioso. Es una de las escrituras más políticas en ese sentido que yo he encontrado que hablen de esa época de la guerra civil. Luego tenemos, para mí una película como Pepi Luz y Bom, sé que va a sonar un poco raro, no es una película rabiosa contra el régimen para nada, pero como es una película, digamos, tan excéntrica y una película que niega el régimen, no en el sentido de Gómez Arcos, que digamos que es una negatividad profunda, radical, violenta y muy política, la de Almodóvar, que es una especie de negatividad ontológica, ¿no? Hagamos como si esto no hubiera pasado nunca, empecemos de nuevo, hagamos como si esto no hubiera existido, y hablo solo de Pepi Luz y Bom, no hablo de las demás películas de Almodóvar, porque además Almodóvar más tarde, ya en su vejez, ¿no? Recula e intenta construir algo sobre y con la memoria histórica. Pero sí que me parecen dos ejemplos que, bueno, que creo que son dos vías, ¿no? De desarrollo, dos ejemplos grandiosos. Creo que hay protuberancias de Almodóvar que son una pena en los años 80, no de él, sino de imitadores, y que luego ambas creo que divergen del estilo de representación de la guerra civil y la posguerra, que es un estilo pues acartonado, gris, de telenovela casi, ¿no? Por mucho que muchas veces se intente, porque creo que Cuerda lo intentó 2 veces, con La lengua de las mariposas y con Los girasoles ciegos, me parece que no son películas equidistantes para nada, pero sí que me parece que tienen un aparataje industrial que un poco las desvía del elemento político. Siempre se ha dicho desde un sector de izquierdas que la de Ken Loach, Tierra y Libertad, es la mejor película sobre la guerra civil, justamente porque habla, ¿no?, de las luchas internas de la izquierda, cosa que a mí no me interesa absolutamente nada ver. Y luego, tenemos estas películas de los Moriarty, de Benito Zambrano, ¿no?, La voz dormida, Las 13 rosas, que para mí representan una época absolutamente, no sé cómo decirlo, un páramo, ¿no?, para el cine español histórico. Y luego está la película El laberinto del fauno, que es una de las películas con una representación más cruel del fascismo que yo haya visto. En ese sentido creo que la película genera una distancia irónica muy grande con lo que trata, pero sí que veo ahí un esfuerzo por parte de un mexicano como Guillermo del Toro por retratar la crudeza de los generales franquistas sin ningún tipo de equidistancia. Quizás se le vaya bastante de las manos, y creo que se le va de las manos, pero sí que es, hace ya 20 años esa película, uno de los últimos ejemplos también que recuerdo. En cuanto a la prosa falangista, me interesa preguntarte por qué has estado metido un año leyendo a escritores falangistas. Bueno, sí, puedo contestarte antes al otro, porque sí que me interesa mucho precisamente que estamos poniendo estos ejemplos de hace ya bastante, sí. O sea, y lo que me preocupa es que, o sea, que estemos recuperando a Gómez Arcos ahora, porque esto es algo que lo hemos hablado mucho también desde el punto de vista de
de una genealogía queer que habíamos perdido, también en parte por la represión del franquismo, pero que no estemos tomando, por ejemplo, ejemplos estilísticos de Gómez Arcos o incluso de alguien que me parece menos ambicioso como Almodóvar. Ya sabes que no compartimos, no es que me disguste Almodóvar, pero me interesa bastante poco. Pero hay una ambición estética que como tú dices, luego incluso en películas y libros que se supone que son de nuestra parte o que no juegan a la equidistancia, la estética no está ahí y el afán de propaganda, que por ejemplo es algo que me ha resultado muy curioso de los escritores falangistas, es que eran muy desvergonzados. O sea, tú lees las novelas falangistas de los años 40 y no tenían ningún tipo de problemas en presentarte, pues eso, a los rojos de una manera... O sea, yo realmente a mí una de las cosas que más se me ha quedado de mi año leyendo falangistas ha sido de un autor que además es muy mítico en España, que parecería que no tiene nada que ver con esto, que es Wenceslao Fernández Flores, que tiene una novela que se llama La novela número 13, que va sobre un británico que llega a España durante la Guerra Civil y básicamente te cuenta de cómo las brigadas internacionales eran una banda de matones que se dedicaban a secuestrar a extranjeros y a obligarles a luchar por la república sin que ellos quisieran. Entonces eran unos secuestradores y unos gángsters. Entonces yo digo, qué poca vergüenza, y esto igual sí lo deberíamos aprender, ¿no? De ser un poco menos, a lo mejor, ¿sabes? De si tenemos que ir a la guerra estilística y a la guerra cultural, vayamos a la guerra cultural. Bueno, y vamos a la backstory. ¿Por qué me he pasado un año leyendo a falangistas? Sobre todo a falangistas, a mucho franquista, a mucha gente de derechas, también antifranquistas, a Gómez Arcos, que obviamente ha sido uno de mis grandes descubrimientos de los últimos años. Coincido en que Ana no es su mejor novela. Bueno, pues esto empezó porque a mí me gustan mucho los vampiros. Y me carcome bastante que la figura del vampiro esté casi indisolublemente asociada a la aristocracia, a los capitalistas. Ya sé que esto no le estoy echando la culpa a Marx, entiendo esa metáfora, entiendo lo útil que era, pero a mí me gustan mucho los vampiros, entonces yo digo, yo quiero un poco rehabilitar a los vampiros desde mi ficción. Yo había acabado de escribir una novela de ciencia ficción, que creo que saldrá en algún momento pronto, y quería un nuevo proyecto de ficción. Y digo, bueno, pues voy a escribir de un vampiro proletario, y además que sea antifascista, y que sea antifranquista, y que se coma franquistas. Entonces, que esté en el Madrid de la posguerra y vaya comiéndose y bebiendo la sangre de falangistas, de los religiosos, de adeptos a Franco, de las mujeres de la sección oficial, todo el mundo. Entonces dije, bueno. Y también coincidió con mi descubrimiento de la prosa de Francisco Umbral y de las novelas históricas de Francisco Umbral, que me parece de lo más estilísticamente más bello que se ha escrito en España, las 3 novelas históricas. Y entonces yo quería replicar un poco eso. Entonces, bueno, voy a usar la prosa falangista, voy a copiar a los falangistas en su prosa excesiva, en su prosa para reflejar un poco ese mundo. Entonces yo digo, bueno, pues tengo que leerme a todos los falangistas. No me leí a todos los falangistas, pero bueno, yo me cogí el tomo este gordísimo de literatura fascista de España, que es maravilloso, que tiene una selección, antología de los mejores o los peores textos, según lo miremos, de la prosa franquista. Y claro, y entonces pues ya fue una espiral, un poco un agujero de conejo en el que caí, y ya casi pues un poco quedas un poco con relaciones parasociales, que tienes que recordarte que esta gente son el enemigo, porque claro, solo te vas leyendo las poesías de Ridruejo durante todo un verano y es muy fácil caer en eso, pero bueno, sí, teniendo en cuenta que yo quería utilizarlo para algo muy específico, pero bueno, al final, pues oye, me interesó en sí el tema. Quizá el único falangista que haya sobrevivido haya sido, bueno, al paso de la historia y de la transición haya sido Rosales, ¿no? Justamente por arrepentido, pero todos los demás escritores, empezando por González Ruano, que creo que publicó más de 20.000 artículos en su vida, famosa biografía de Baudelaire también escribió González Ruano, y que fue el maestro de Paco Umbral. Quería mencionarte justo a Paco Umbral, pero ya lo has mencionado tú. Tú sabes que, creo que ya lo he mencionado alguna vez en este podcast, además es un gran antagonista de todo lo que yo hago, escribo y leo, pero bueno, es una figura importante, y sobre todo para los que nos hemos curtido
en librerías de segunda mano, en Madrid, no sé si en otras provincias, pero en Madrid, desde luego, era una de las presencias habituales, y cómo no tener un libro de Umbral en tu casa si costaba 50 céntimos. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que fíjate que murió en 2007, creo, no hace menos de 20 años, pero tuvo la misma suerte post-mortem que muchos escritores falangistas, que es disfrutar de el éxito grandioso en vida y el olvido absoluto al día siguiente ya de tu muerte, ¿no? Pero sí, estilísticamente era un aprendiz de González Ruano, ¿no? Y creo que escribió algún libro sobre ellos, los llamaba los laístas, ¿no? Por Pedro Laín Entralgo, no porque fueran laístas madrileños. ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Qué has descubierto en ellos? Bueno, ¿cómo ha sido esta relación, no? Porque yo no podría estar un año leyendo cosas si no me satisfacieran de alguna forma, ¿no? ¿Cuál ha sido tu favorito, si lo puedes confesar? Bueno, claro, he estado leyendo otras cosas, he estado leyendo La Contra, o sea, he estado leyendo pues eso, todos los libros de Ángel Viñas, también tuve la suerte de que apareció un libro que me parece realmente el mejor libro sobre el franquismo que he leído, que es el de Nico Sesma, el de Ni una, ni grande, ni libre, que fue un poco un antídoto a leer todo esto. Y bueno, pero también, o sea, había unas sincronías un poco extrañas porque yo fui al taller de narrativa de Cristina Morales, y Cristina Morales nos hizo leer a un falangista. Sí, bueno, su primera novela, Los combatientes, ¿no? Sí, y bueno, tampoco quiero que aquí que la gente piense que solo nos hizo leer a falangistas, también nos hizo leer a Simone de Beauvoir, ¿sabe? O sea, que es uno de hecho, de los que más me gustó, que es Guillén Salaya, que escribía mucho. Le gustaba mucho escribir sobre anarquistas. Era un falangista al que le gustaban mucho novelas de anarquistas y de escribir con fascinación todo ese mundo del anarquismo catalán de principios de siglo. Entonces es muy curioso. ¿Cuál es mi favorito? Es difícil. Más que nada. Sé que es una pregunta trampa. Ya, no, es una pregunta que además yo creo que podemos enlazar con algo que me he preguntado muchísimo leyendo los libros, ¿no? ¿Qué hacer con esta gente? Es un poco. Nos lo preguntamos mucho en cine, ¿qué hacer con el legado de ciertas cosas que son absolutamente tóxicas? Como qué hacemos con las películas de Griffith, qué hacemos con las películas de Leni Riefenstahl, qué hacemos con estas novelas que están llenas de mentiras incendiarias y realmente que casi quiero, no sé, meterme en la película de Michel Gondry de Olvídate de mí, que me hagan un lavado, yo no quiero tener a estos falangistas en la cabeza. Pero bueno, yo creo que en cierto modo tenemos suerte de que sean tan malos, porque realmente no hay que leer a los falangistas, o sea, no es necesario. Así como hay otros escritores muy problemáticos, muy tóxicos, que yo digo, hay que leer. O sea, hay que leer a Ezra Pound, hay que leer a Céline, hay que leer a T. Hughes, pero no hace falta leer a ningún falangista. A Paco Umbral, por favor. Bueno, es que yo a Paco Umbral no lo contaría entre ya, estos. bueno, no, claro, desde luego, falangista no era. Claro. Era el gran, pero sí que fue, bueno, una de las figuras más importantes de la transición por eso, ¿no? Porque supo tender puentes a nivel estilístico, ¿no? Sí. Y para un formalista como yo, pues es algo muy importante. Entonces no me creo que Paco Umbral fuera una figura, no sé, socialista, ¿no? Como se definiría. Pero curiosamente creo que si coges su trilogía falangista, sobre todo Capital del Dolor, hace bastante buena radiografía de la mentalidad falangista, y hay algo en el estilo que te propele mucho y que comprendes un montón, sobre todo la relación del falangismo con la virilidad y el género, que sí que es muy interesante. Pero con respecto a los falangistas, no sé, a mí. Eso, Ridruejo casi es el que más salvo, sobre todo escritos biográficos de cuando estaba en Rusia con la División Azul. Edgar Neville, Bueno, porque, claro, bueno, sí, claro, pero sí. Yo, mira, te diría que Cela era más falangista que Umbral. Claro, de eso íbamos a hablar, ¿no? A Cela se le concede el premio Nobel en el año 82, creo que es como, bueno, vamos a concederle el Nobel a un español por antifranquista, ¿no? Y resulta que se lo concedieron a una de las personas que estuvo, bueno, no más cerca, pero sí que fue un colaboracionista con la censura, y eso está claro, aunque escribió novelas antifranquistas como La Colmena, ¿no? Otro Cela también ha caído en el olvido. Sin embargo, Delibes, que yo creo que era entiendo, tampoco me encanta, ¿no? Pero creo que era la buena alternativa de ese premio Nobel, o al menos una persona más íntegra y más honesta que Cela, y por generación creo que era él el que podría haber ganado el Nobel, que luego lo ganó Alexandre, por lo menos. Pero bueno, de esa generación, y esto enlaza con la pregunta que te iba a hacer, porque Nicolás Sesma en ese libro, Ni una, ni grande, ni libre, que es impresionante, estoy muy de acuerdo contigo,
llega a definir el franquismo y muchos totalitarismos en realidad como una especie de genocidio cultural, ¿no? Claro, hablando de la literatura fascista española, ¿estás de acuerdo con esta tesis de que fue un genocidio cultural a nivel musical, cinematográfico, literario? Sí, porque otra cosa que hice fue verme todas las películas españolas que pude Claro. de esa época y sí, la literatura es mala, el cine es, es aún menos salvable, o sea... Bueno, hay algunas cosas que se salvan a partir de los años 50, ¿no? Sí, Sobre pero a todo, partir de los años 50. Los 40 son un erial, Sí. son además... Realmente hay cosas realmente bastante demenciales, como una película que creo que yo he contado mucho porque me marcó mucho, que se llama Porque te vi llorar, que además para más infamia personal está situada en Asturias. Aquí usando el escenario. ¿Dónde, en Gijón? Creo que no lo dice exactamente Vale. porque O sea, serán decorados, pero sí, sí. no, y tienen algunas tomas de fuera, porque luego al final hacen algo de bailes regionales, pero todo pasado mucho por el megacatolicismo franquista y tal. Pero va sobre una mujer, una chica joven de la burguesía asturiana, que nada, cuando empieza la guerra civil, pues ¿qué hacen los milicianos rojos? Pues lo que hacían los milicianos rojos, la violan. Entonces se queda embarazada, entonces, bueno, drama, deshonrada, ¿qué voy a hacer? Embarazada sin estar casada. No te preocupes porque aquí viene un falangista aquí a hacerte una chica de bien y entonces se casa contigo, le da igual que vayas a tener el bebé de un rojo violador, porque es maravilloso ese personaje del falangista que viene a casarse con la chica. Es que no tengo palabras para definir esta película. Luego está la película también Rojo y Negro, que bueno, siendo una película falangista, durante muchos años se dijo que el régimen mismo la había censurado, lo demostró el investigador Alberto Elena en los 90 que era mentira, que nadie censuró Rojo y Negro, pero que sí que fue una película incómoda por el retrato que hacía de los comunistas como personas, simplemente, que es algo que luego es verdaderamente algo que desaparece, ¿no? Como personas humanas con sentimientos y no meras amebas antagónicas, ¿no? Pero sí, el cine no hay nada que rescates, ¿no? Supongo, aparte de Edgar Neville. También, si ves el cine español de los 20 y de los 30, ves todo lo que se ha perdido también, ¿no? También un genocidio cultural en un sentido de que, bueno, desapareció casi todo el archivo del cine mudo español, ¿no? En la Guerra Civil, lo que ocurre con la literatura, lo que ocurre con la música, la generación del 27, justo el año que viene se cumplen 100 años, no, en 2 años, se cumplen 100 años de la generación del 27, pero yo soy consciente de que ya se están preparando grandes exposiciones, congresos, publicaciones sobre los 100 años de esta generación y vamos a ver cómo se trata a traidores como Dámaso Alonso y a figuras como Maruja Mayo, que ya está, digamos, otra vez siendo recuperada después de esa recuperación que tuvo en los años de la movida, ¿no? Ahora ya con la importancia, la exposición que hay ahora en el Reina Sofía, la importancia del exilio, ¿no? en su vida. Bueno, figuras como Cernuda, como Lorca, también Alexandre, la incomodidad también del exilio interior. Todo esto se va a empezar a recuperar, ¿no? Pero hay algo en torno a la figura de Franco, ahora que se cumplen 50 años de su muerte, que tiene que ver también con esta nueva mitología y con la memorabilia, ¿no? Si vas al Rastro de Madrid, últimamente, por lo menos yo no lo recordaba cuando era pequeño, que iba mucho al Rastro, últimamente ahí en la calle Ribera de Curtidores, esquina con un poco antes de Galerías Piquer, hay un puesto que no sé si es legal o ilegal, en el sentido que no sé si tiene, digamos, el régimen de vender en el Rastro, que yo sé que esos puestos, digamos, están registrados, ¿no? De memorabilia franquista, ¿no? Pura memorabilia franquista, absolutamente lamentable, además muy vistoso, con la bandera franquista, con los tercios, carteras, cinturones, estampas de Franco, fotos de Franco, frases, botellas de vino con la cara de Franco, algo verdaderamente incómodo. Supongo que mucha gente lo ve con distancia irónica. También me interesa que hablemos un poco de este videoclip que hizo Samantha Hudson hace 2 años, la canción de Samantha Hudson y Papá Topo por España, ¿no? En la que ella subvertía, digamos, el orden icónico falangista con una cosa que siempre ha habido en el mundo homosexual desde los años 80, en la cultura queer, sobre todo europea, alemana, que es una especie de fascinación por lo skinny, de fascinación por el cuero fascista. Esto Ernesto Artillo, también he visto alguna obra de Ernesto Artillo en la que claramente había una erotización del fascismo estilístico, del fascismo estético.
Bueno, y ese videoclip utilizaba esos códigos, ¿no?, del fascismo estético para subvertirlo desde dentro. Claramente antifranquista, no quiero decir que ese videoclip fuera dialécticamente franquista para nada, ¿no? Pero sí que hay una relación estética que me parece bastante compleja, ¿no? En el sentido de que es imposible imaginar una estética a otra. Y yo estoy un poco harto ya de la noción esta de subversión, de integración de elementos otro en la estética de uno, para eliminarlos desde dentro, Guitarrica de la Fuente con Spanish Letter. Estoy bastante harto de que la cultura pop se haya convertido, y creo que demuestra bastante una crisis de imaginación colectiva, no solo de los artistas, se haya convertido en esto, ¿no?, en una especie de incorporación de elementos residuales de la cultura española más hegemónica, que se subvierten desde, desde la potencia sexual o desde otro tipo de posiciones, ¿no?, de posturas. Creo que me he ido un poco por las ramas, pero creo que también eso es algo que te puedo lanzar, ¿no?, a ver qué opinas sobre esto. Pero el puesto del rastro, ¿no?, esa memorabilia franquista que de repente aparece 50 años después de la muerte de Franco, ¿no? Bueno, he estado leyendo la ley de memoria histórica y no es exactamente ilegal. Es ilegal siempre y cuando falte al honor de las víctimas de la guerra civil, se ría de las fosas comunes, y eso se considera una infracción muy grave y tiene una multa de entre 10.000 y hasta 150.000 euros, que tampoco me parece una condena mayúscula, la verdad. Entonces ahí el puesto sigue y tampoco hay tantas protestas. Bueno, ¿qué hacer con esto, no? ¿Qué hacemos con esto? Es que lo del puesto lo del puesto del rastro, y bueno, también, o sea, también yo como he desarrollado, como no soy experta en nada, ni soy historiador, ni Bueno. realmente todavía soy escritora publicada, pues claro, mi documentación ha sido muy ad hoc, entonces se ha basado mucho en las librerías de viejo, en ir buscando librerías de viejo que no son lugares precisamente poco falangistas, he de decir. Esa es la cuestión, salvo la librería Gulliver, Bueno, sí, claro, aquí, sí. que sí que tiene muchísimo más de la República, y ahí he conseguido yo un montón de cosas. Pero claro, son lugares, aparte que son lugares muy masculinos, que eso es un melón que algún día hablaremos de el género en la Cuesta de Moyano, por ejemplo. Yo me daba miedo, por un lado, porque digo, si tenéis cosas falangistas, ¿por qué tenéis estos libros? Pero por otro lado me daba miedo de ir a comprar libros y que pensaban que yo era falangista. O sea, era este segundo miedo de, yo estoy documentándome, no me identifico con esto. Que es lo que debería pensar cualquiera, ¿no? En una especie de presente utópico todo el mundo se está documentando, ¿no? Nadie es fascista de nuevo, pero bueno, no ocurre así. No quiero decir que estos libros, pues eso, ¿qué hacemos con estos libros? ¿Cómo los manejamos en las bibliotecas? ¿Venderlos? ¿Cómo los leemos? ¿Con qué contexto los leemos? Y esto lo enlazo con el puesto del rastro. No hay protestas, es como... Pero yo creo que esa es la consecuencia lógica de jugar a la equidistancia, sobre todo en productos culturales mainstream, de dejar que Soldados de Salamina sea un taquillazo y de decir, bueno, es que fue una guerra entre hermanos, que fueron tan malos los unos como los otros. Sí, porque los libros sobre la guerra civil siguen siendo superventas. Sí. Bueno, Piomoa es un superventas, claro. Y muchas novelas también, eso sigue ahí. Y es eso, entonces, bueno, claro, en el momento en el que piensas que uno es igual que lo otro, pues dices, ¿por qué no va a haber un puesto? Si en realidad es todo neutro, la violencia es neutra. Yo creo que esto es un momento muy interesante para hablar de Franco ahora mismo, porque es un momento internacional que nos ha obligado a reflexionar mucho sobre qué significa la violencia y cómo hay violencias que no están equilibradas y que hay violencias cuyas diferencias son cuantitativas y cualitativas. Entonces yo creo que, bueno, mi amiga Richie siempre dice que Palestina es un prisma por el que ver las cosas. Y creo que podemos pensar también en Franco y el franquismo desde el punto de vista de, bueno, es que no podemos decir la violencia es mala. ¿Qué violencias hay? ¿Es igual la violencia de un golpe de Estado a un gobierno democrático? ¿O es igual eso a el pueblo resistiendo un golpe de Estado? ¿Es igual la violencia de los 40 años después? Que Franco hasta 2 meses antes de morir estuvo fusilando y su última aparición pública fue para celebrar esos fusilamientos y para condenar que internacionalmente se llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, se me ha ido un poco el hilo, pero no, sí. Creo que eso... Entonces, por eso la equidistancia lo que hace es equiparar una violencia a otra, cuando no fueron ni en el número ni en las razones. O sea, las violencias no son algo que existe en el éter.
las violencias tienen una razón. Entonces, ¿cómo vamos a equiparar un golpe de Estado fascista? Que además no nos gusta llamarlo fascista, porque luego, claro, a partir del 45, pues Franco tuvo que fingir que nunca fueron amigos de Mussolini ni amigos de Hitler, porque no vaya a ser que le quitasen de ahí. Pero, entonces, ¿qué significa jugar al despiste, jugar a las palabras guerra civil? Porque yo creo que las palabras guerra civil también sirven mucho para ocultar cosas. Sirven en Estados Unidos para ocultar realidades del terror esclavista de Estados Unidos. Sirven en Inglaterra, sirvieron, también lo llamamos guerra civil inglesa. Fue una revolución contra un monarca absoluto. Entonces, a mí tampoco me gusta demasiado decir guerra civil, guerra entre hermanos, guerra fratricidas, tan malos los unos como los otros. Si jugamos a eso, pues claro que puede haber un puesto en el rastro. Claro, la guerra civil, ¿no? Como si hubiera habido solo una, las guerras carlistas se pueden considerar también guerras civiles. Y últimamente he leído, no sé si es incluso en la propia ley de memoria histórica, que a veces lo llama la guerra española, ¿no? Que es algo que también me sorprende como nuevo neologismo. No sé si es ahí, pero lo he leído en algún lado. Que no era española. La guerra española, no sé. Claro, el puesto del rastro es un elemento, es que yo no sé, muchas veces, claro, cuando paso por ahí me surge una ira y no sé qué hacer con esa ira. Cuando se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco, no sé si es momento para celebrar, para condecorar a quién, para hacer memoria. Seguimos haciendo memoria. Y esta es una de las preguntas que también te quería hacer. ¿Es suficiente? No te hablo ya desde el punto de vista legal, de las leyes del 2007 y del 2022, que claramente las dos son insuficientes, sino es suficiente la insistencia en la memoria, siendo la memoria en el estado en el que estamos, con el número de desaparecidos que hay en España, que bueno, no está comprobado como tal, pero se dice que es el segundo país con más desaparecidos del mundo, o lo era a principios del siglo XXI con Camboya, ¿no? Aunque es muy difícil de comprobar, ¿no? Y cada vez lo va a ser más con el paso de los años. Claramente la memoria es un elemento muy, muy importante, pero no sé, debe ser lo único, digamos, en la lucha antifranquista. Solo podemos hacer memoria. Yo creo que la memoria puede ser un elemento importante siempre que esté canalizada, porque hacer memoria como para decir hemos hecho memoria y ya está, no, ¿a qué nos lleva la memoria? A darnos de cuenta de qué, Julián Casanova hablaba de que España tiene un problema de dignidad. A mí no me gusta ese término porque me parece un poco moralista y yo soy marxista, no creo en la moral. Pero sí que tiene razón porque el hecho de que las víctimas, claro, hubo unas víctimas que en su momento, las víctimas del bando nacional, que en su momento pues recibieron pues las familias mucha compensación, fueron tratados pues eso como los grandes martirizados de la cruzada y casi beatificados, ¿no? ¿Y dónde está la compensación de las otras víctimas? ¿Dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está la justicia? Porque memoria sin justicia es algo cosmético. Bueno, se dice memoria, justicia y reparación. Claro, ley, ¿no? pero creo que se nos ha olvidado en dos partes. Y también creo que la memoria sí que puede llevar a lo que tú has dicho de la ira, que la ira me parece un sentimiento muy productivo, a diferencia de lo que nos pueden decir de que es que no hay que estar enfadados, es que hay que curar las heridas. Es como que curar las heridas, que un bando se quedase básicamente en el gobierno durante los 50 años después de la muerte de Franco. Y también, a mí me ha servido mucho todo esto de conocer los pormenores, lo que te decía de la psicogeografía franquista y de que me arda un poco, pues eso, la sangre cuando yo llego de Gijón, llego a Chamartín y entonces, claro, lo primero que ves es el cartel de la calle Agustín de Foxá. Claro. Y claro, si has leído Madrid de corte HK, con las cosas que ahí están escritas, pues claro, te arde la sangre. Llegas a Madrid, te arde la sangre. Vas a la calle Aviador Zorita, que es como, este tío estuvo, en el equivalente de la aviación de la División Azul. O para mí el lugar, que además he ido recientemente para ver una exposición, que me ha costado mucha contradicción política. La Fundación Juan March. La Fundación Juan March. Me parece el lugar, además, lo que llamo yo el filántropo washing de Juan March. Y tú, muchos historiadores están de acuerdo de que igual Franco no hubiera ganado la guerra sin el dinero de Juan March. Entonces, no es un ser neutro en esta historia. Institutos públicos que llevan el nombre de Juan de la Cierva también. Claro, de todo, Vallejo Nájera. Claro, yo no sé qué pasó ahí, porque con Carmena, que se levantó
pólvora, porque quiso y cambió algunos nombres del callejero. La plaza Pedro Cerolo de Chueca se llamaba antes Vázquez de Mella. La calle donde están los juzgados de Plaza de Castilla, que ahora se llama Pi Margal, antes tenía el nombre también de un general, pero se lo redujo todo al ámbito militar, ¿no? Entonces quedaron ahí calles como Vallejo Nájera y Agustín de Foxá, ¿no? Calles muy importantes, además. Una cosa mínima, ¿no? Pero que en 2015, 2018 hubiera plazas con nombres de golpistas y de gente que apoyó e impulsó el golpe de Estado, es algo bueno. Creo que cuando se compara a España con otras democracias que vivieron también una dictadura represiva, horrible, de más o menos años, como Chile o Argentina, bueno, pues siempre se habla de esto, ¿no? Portugal, yo he estado en el Museo de la Memoria de Chile, que es uno de los sitios donde más, bueno, no sé, más aconjado me he sentido, y también en Portugal, en una antigua cárcel muy cerca de la Catedral de Lisboa, que también es un sitio de memoria. La nueva ley de memoria histórica pretende generar un espacio, un centro de documentación, pero también una especie de museo que hay que pensar muy bien, ¿no? Pero me parece que llega tardísimo, que hay toda una generación ahí de chavales que ahora tienen 18 o 20 años, que, bueno, se han quedado huérfanas de esta educación antifranquista, ¿no? Y de quién es culpa eso. Bueno, supongo que no habrá solo un agente culpable, ¿no? Pero en el fondo creo que tanto los elementos culturales de lo que hemos estado hablando, como la pervivencia de los símbolos en las calles, en la geografía, en las catedrales. Yo estudié en la Complutense y en la Facultad de Filosofía de la Complutense, y hasta hace muy poco, cuando yo estudiaba todavía, nada más entrar, una facultad que fue destruida en la Guerra Civil y reconstruida en uno de los frentes más importantes de la Guerra Civil en Madrid, una placa del el generalísimo Franco inauguró esta facultad en el año, no sé si era 45 o así. Entonces eso se tapó mucho más tarde y se le puso encima, por la ley de patrimonio, Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y siempre cuentan que fue como Zapatero fue allí a dar una charla, que escribió un libro sobre Borges, ¿no? Y vio la placa y dijo, esto ya con mi ley de memoria histórica del año 2007, esto tenía que estar fuera, y sin embargo estaba ahí. Esto me lo han contado, yo no sé si fue así, da igual si fue Zapatero o no, el que mandó la orden, pero claramente eso sigue y ha seguido perviviendo, y eso también pues, naturaliza, ¿no? Un sentir general, que es el sentir de, bueno, Franco se murió en la camita y empezamos de nuevo, ¿no? Y no empezamos de nuevo como estábamos en el año 35, empezamos de nuevo otra cosa que en cierto sentido también tenía mucho de continuación de los últimos años del franquismo, sobre todo a nivel cultural, ¿no? Y económico. Si quieres otro día podemos hablar del cine de serie S y tal, pero... Y a nivel económico y financiero, que claro, también es uno de los problemas a nivel de quién manda realmente a nivel político y a nivel, o sea, que no se hicieran, que nadie sufriese ninguna consecuencia. O sea, cuando dices, bueno, transición y eso, reparación y tal, pero ¿qué reparación? O sea, es que no, yo ahí veo que, y esto luego, si lo reproducimos culturalmente, porque bueno, tú sabes que a mí me importa mucho ese tema, porque creo que es una manera de llegar precisamente, ¿cómo llegamos a los chavales que en TikTok están viendo a Let's Lord de turno decirte, no, la falange era maravillosa, porque mira qué bonitas eran las flechas, ¿no? ¿Cómo combatimos eso? O sea, desde los libros de texto, pero también tenemos que hacer un poco de divulgación popular, tenemos que hacer divulgación cultural, y tenemos que dejar de hacer películas donde fueron tan malos los unos como los otros, o esta que me dijiste que se iba a estrenar ahora de unos que además, aparte de que va a ser muy equidistante, va a ser increíblemente anticomunista, porque claro, aquí si nos metemos en dos de la División Azul, en el Gulag, bueno, ya pues es todo en uno, ¿no? 3x1. Claro, sí, los productos culturales sobre la guerra civil. Hay un momento en el que hace 5, 6, 7 años se quiso dejar de hacer películas sobre la guerra civil, y ahora estamos volviendo a representaciones de nuevo irrisorias de Franco. Se acaba de estrenar la película La Cena, en la que, bueno, que es basada en una obra de Alonso de Santos, con Mario Casas, bueno, en fin, una película popular en la que Franco es de nuevo retratado también como una especie de señor muy bajito, con voz de pito, caprichoso, bueno, medio tonto, con una agencia parece sobrehumana, ¿no? Que era algo en lo que él creía, una especie de recado de Dios, ¿no? De que Dios era el que le había dado a él el poder de gobernar España, ¿no? Pero muchas veces se cae en la cuando se quiere caricaturizar a Franco. Yo recuerdo un corto de Ales de la Iglesia, que también era como Carlos Areces, ¿no? Como haciendo de Franco, Juan Echanove, ¿no? Estas figuras que siempre han sido como pues, el feo de la clase, ¿no? ¿Cómo puede ser que el feo de la clase haya gobernado con mano durísima durante 40 años? Hay una contradicción ahí que creo que también hay que asumir. Y si volvemos a la película Raza,
que era la película que Franco escribió con un seudónimo y en la que al Franco le encantaba el cine, para variar y paradójicamente. Y bueno, pues era una película en la que él, digamos, hizo el triunfo de la voluntad, formalmente muy diferente y mucho peor, pero una película compleja en términos psicológicos y sentimentales, ¿no? ¿Qué opinas tú de Raza? Bueno, Raza, aparte que es muy difícil de ver hoy en día, que una vez más, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos? O sea, a mí me parece que, o sea, una cosa que me fascina de Raza es que, o sea, es una película muy antigua, por un lado, muy rancia, pero por otro lado, parece muy moderna en el sentido de que es una película muy obsesionada con no dejar subtexto, con que te entiendas todo lo que te quiere decir Raza. O sea, si hay una posición política en Raza, te lo va a decir explícitamente. No te vayas a quedar con la duda. Entonces, claro, hay escenas de los militares traicionados por el gobierno y te lo van a repetir muchas veces. Hemos sido traicionados por este gobierno liberal. Y luego, bueno, Raza es la película de las daddy issues por excelencia, que la verdad es que a mí, o sea, me interesa muy poco la psicología de Franco. Claro. En ese sentido, yo aprecio biografías y aprecio libros que no que se meten pasan de la cuestión del padre. Es que me da igual, es que es como Hitler, es que me da igual, o sea, no... No, desde luego hacer prensa rosa con un dictador salvaje no tiene mucho, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ¿cuántos sí que está comunistas no tenían o tenemos daddy issues, ¿no? Claro, sí. Pero los daddy issues de Franco, bueno, igual que todas las habladurías que se decían en la transición sobre Franco, desde la frivolidad de la movida y todo esto, que bueno, que creo que han desaparecido y que no ha lugar 50 años después de su muerte a pensarlas. En lo que sí hay que pensar es en el papel que tuvo y que también, de nuevo, no está en la Ley de Memoria Histórica del año 22, en la del 7 ni se contaba con ello, pero en la del 22, estando ya dos partidos en el gobierno, me parece más flagrante, ni una sola mención a las colonias, llamados protectorados, de España en África, que Franco mantuvo hasta el final, de hecho. De hecho, se van a cumplir, igual que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, se cumplen 50 años de la Marcha Verde, la colonización salvaje por parte de los civiles de Hassan II, porque ni siquiera era un ejército del rey de Marruecos en aquel momento, del Sáhara Occidental, abandonado por España, justo porque Franco acababa de morir. Y Franco, cuando ya todos los países, todas las potencias europeas habían descolonizado África, por mandato de la ONU, Franco siguió, convirtió las colonias en provincias para seguir manteniendo la idea de que España seguía siendo un imperio, que España necesitaba, digamos, esas provincias, la provincia 54, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, provincias que se necesitaban para dar la idea de que España seguía siendo eso, un imperio, ¿no? Y hay cierto afán, yo creo que también cierta vocación imperialista en estos nuevos jóvenes franquistas, también lo creo. No solo porque la bandera de los tercios aparece mucho, sino porque la noción de imperio está todavía en el callejero y en la psicografía también, sobre todo de Madrid, ¿no? Y bueno, la cuestión de la colonización, que Laura Casillas lo explica muy bien en su libro Arena en los ojos, que es uno de los mejores ensayos que se han escrito en España en los últimos años, y en general, diría yo, es muy compleja, porque habrá en Marruecos muchos marroquíes que son nostálgicos del protectorado, y ella lo explica muy bien. En el Sáhara ocupado también hay muchos saharauis asimilados marroquíes que son también nostálgicos del protectorado. Gente que en cierto sentido se sentía española, pero que España los abandonó, ¿no? Generaciones enteras que vivieron entre dos colonias en Marruecos, entre Francia y España, ¿no? En ese sentido, la ley que menciona la reparación no habla de las colonias, ¿no? A mí me gustaría que 50 años después de la muerte de Franco se hablara mucho más de lo que se habla, que es cero, no solo a nivel político en el Congreso de los Diputados, sino en la calle, ¿no? De cómo el franquismo mantuvo estas colonias cuando ya, bueno, igual que murió matando, también murió manteniendo las colonias, ¿no? Con esta idea del imperio. Bueno, y yo creo que es algo más profundo que todo eso. Obviamente, yo tengo aquí apuntado dónde están las víctimas de la violencia colonial en la ley de la memoria histórica. Pero es que todo el entramado político de Franco no se puede entender sin el colonialismo. Yo creo que rechazar mirar a eso como parte de desactivar los mitos de Franco nos llevaría a un antifranquismo bastante inútil frente a este nuevo neofranquismo de las redes y de los jóvenes de Vox, porque es algo muy importante en su imaginario, lo de las colonias, lo del imperio,
y porque España también es un ejemplo muy bueno de esto que siempre se ha dicho, de que el fascismo europeo, los fascismos europeos de los años 30 eran el colonialismo vuelto a casa. Entre otras cosas, bueno, porque literalmente el ejército de África y Franco y todos los africanistas fueron los golpistas. Entonces, la nómina golpista se nutre de sus experiencias deshumanizando al enemigo, y deshumanizaron al enemigo en las colonias, y eso lo llevaron a España durante la Guerra Civil. Si ves la propaganda franquista, hay un grado de ver al otro, de ver a cualquier persona que no se hubiera adherido a la sublevación como poco menos que humano, como animal, como absolutamente pues la otredad profunda que viene también de todo lo que hicieron allí en las colonias y de las armas químicas, de las matanzas. Por otro lado, durante los 40 años que siguió gobernando, trató España como si fuera una colonia, con un despotismo y un autoritarismo. Entonces, y bueno, empieza ya en el 34. La supresión de la Revolución de Asturias vino de los ejércitos de África. Y yo creo que esto es algo que en la cultura también no estamos para nada atacando. Me parece que hay una especie de desconexión entre que sabemos que tiene que haber ciertos valores antirracistas, democráticos, digamos un sentido común al respecto de esto, y que luego realmente no consideramos, no hay ese proceso de descolonización cultural que necesitamos. A mí me recuerda bastante, porque todavía hoy en día hay bastante legado de esto de el lamento de la pérdida de las colonias, de la generación del 98, de la tragedia de la pérdida de las colonias. Bueno, ¿qué tragedia? La tragedia es los que estaban colonizados. ¡Qué pérdida! Entonces, pero siempre hay esa especie de romanticismo que a mí me recuerda mucho a Estados Unidos, una vez más, después de su guerra civil, de la guerra de secesión, de ay, el noble sur que perdió, los nobles perdedores, un pasado romántico que ya no volverá nunca, ¿no? Entonces, incluso, aunque sepamos que el colonialismo en una sociedad democrática y del siglo XXI está mal, todavía estamos empleando ese imaginario, ¿no? Yo hace poco estaba leyendo sobre los zoológicos humanos, que es muy duro leer sobre los zoológicos humanos. Aquí en el Retiro hubo hasta el año 1942 zoológicos humanos. Más famoso en el de la exposición de las Islas Filipinas de 1887, ¿no? Y entonces que habían secuestrado a gente de las comunidades filipinas y los enseñaban como entretenimiento, bajo una máscara de antropología. Bueno. Y claro, yo leía sobre esto y yo digo, joder. Pero luego piensas, no sé, en el episodio del Ministerio del Tiempo sobre los últimos de Filipinas. Y entonces la increíble desconexión entre, bueno, sí, los oficiales eran malos, pero ya, y los pobres soldados, ¿no? Cómo sufren. Además, anticolonialismo post-decolonial casi que tenemos, que me parece muy cínico de, ya, pero es que embrutece tanto lo del colonialismo, parece un poco lo que decía Kipling, incluso lo que decía Orwell, que el imperialismo era muy malo porque los imperialistas les hacía mal al alma, ¿no? Sin pensar mucho en los colonizados. Y claro, mientras no enfrentemos eso, mientras no enfrentemos el legado colonial, el legado de los sueños imperiales del franquismo, creo que tampoco sirve de mucho contestar a los otros mitos, que hay muchos mitos. El Franco austero, ¿no? El Franco robó dinero como pocos dictadores ha habido, lo de las causas de la guerra civil, todo esto, ¿no? Todos los demás mitos, pero un mito una simbología que no nos atrevemos ni siquiera desde la izquierda a tocar es lo del colonialismo. También porque la República, en ese sentido, no fue menos colonial. De hecho, el capítulo de Laura Casillas es bastante doloroso. Pues con esta llamada a pensar en el 50 aniversario de la muerte del dictador, también nuestra relación con nuestras excolonias
y la relación que se mantuvo durante 40 años con el Sáhara Occidental, con Guinea Ecuatorial y con Marruecos, pero sobre todo la relación que hoy todavía se mantiene con el Sáhara Occidental. Nos despedimos en este episodio de Los Excesos. Muchísimas gracias, Lara, y esperemos que salga pronto tu novela de ciencia ficción, de vampiros, imitando a la prosa falangista. Pronto Son dos novelas distintas, no puedo meter todo en una. Ah, no es la misma, No, vale, no, la que sale ahora es pues la de que ciencia salgan ficción. las dos. Es verdad, la de ciencia ficción. Bueno, es verdad, la de ciencia ficción y luego la de terror, ¿no? Digamos. Sí, luego terror. Eso es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti.